compartir la palabra del Señor en esta mañana y teniendo en cuenta la palabra que Dios nos dio para este año, alinearnos a sus tiempos. El Señor hablaba con respecto a un tema que a veces lo damos como por entendido, pero que necesitamos de vez en cuando volver a retomarlo, a tratarlo, a volver a tocar este tema, porque nunca está de más. Por más que a veces pensamos que ya está todo sabido, siempre es bueno volver a retomar este tema. Cuando nosotros hablamos, ¿no?, de la adoración, cuando hablamos de adorar al Señor, cuando hablamos de la adoración, a veces hacemos esta relación al tiempo de la música que tenemos en la iglesia, al tiempo de cantarle y de estar delante de su presencia. Yo pensaba, ¿no?, mientras estábamos cantando, como un niño, poder estar delante de la presencia de Dios, con ese deseo, ¿no? Y hoy los tiempos han avanzado y los niños tienen diferentes intereses. Hoy el niño, o la mayoría de los niños, ¿qué más quiere tener? O el pasar tiempo que delante de una tablet o un celular. Hay algunos que están ahí embelesados con el celular, con la tablet, mirando videos y las redes sociales y todo lo que tiene que ver con internet, ¿no? Y pensaba que bueno sería poder entender que tenemos que estar de la misma manera. Yo no digo es pecado todo, porque ¿quién no ha pasado a mirar el celular o estar en internet? Pero así como uno desea estas cosas, también desear estar en la presencia de Dios. También estar delante de su presencia adorándole, pasando nuestro tiempo como un niño que desea y quiere estar ahí. Amén. La adoración es fundamental en el pueblo de Dios. Cuando nosotros hablamos de adoración, si nosotros lo pudiéramos definir, ¿qué es adoración? ¿Cómo usted lo podría llegar a definir? ¿Qué es adoración? Porque vieron que a veces decimos, bueno, la adoración, bueno, sí, lo sabemos. Bueno, vamos a definirlo. ¿Qué es adoración? ¿Qué es adorar a Dios? Obediencia, obedecerle. Reconocer que es superior, que es reverencia, relacionado con reverencia. Amén. Tiene que ver con esa reverencia que me lleva a mí a reconocer que Él es más grande. Amén, que yo lo necesito. Por eso, de ahí el deseo de querer estar delante de la presencia de Dios. No solamente por un formalismo, porque nosotros separamos este tiempo para venir a la iglesia y a veces pensamos como que ya estamos y cumplimos, pero adoración es algo más profundo. Tiene que ver con esta actitud interna, porque tiene que ver con lo interno, pero que se manifiesta de manera externa. ¿Cómo? Reconociéndole a Él que Él es más grande, que Él es superior, que Él todo lo puede, que yo le necesito, por eso vengo. Vuelvo a repetir, no solamente para estar o para cumplir mi asistencia dominical, sino porque quiero reverenciar su nombre. Amén. Por eso también la adoración, como decía Juan, ¿no? Si estás en libertad, y yo lo entiendo cuando ellos le ponen, ¿no?, esa garra y, como decir, esa pasión, suéltese, hermano. Pero ahí es donde yo me doy cuenta que a veces algunos temas los damos por entendido, pero no los terminamos de entender. ¿Por qué? Porque si realmente yo vengo a adorar, no necesito que alguien me incentive. Sí puedo necesitar a alguien que me ayude con la música porque no sé tocar un instrumento, o tal vez no entono tan bien, no afino tan bien. Pero lo que me impulsa a mí es mi deseo de estar delante de su presencia. Y ahí es donde yo me meto en esa adoración que es genuina, esa adoración que es agradable delante de Dios. Literalmente, cuando nosotros hablamos de adorar, estamos hablando de doblar rodillas, postrarse parcial o total, besar el suelo,
en señal de reconocimiento a alguien superior a mí. Esto se realizaba también delante de los reyes, cuando le reconocían que era el rey. Esto, cuando la gente se postraba o se inclinaba, tenía que ver con ese punto de adoración, de reverencia, ¿sí? Es la actitud, como le decía, interior y exterior que manifiesta nuestra devoción al Señor y a la santidad de Dios. ¿Por qué yo le reverencio? Porque yo sé que hay cosas en mí que tal vez no están tan bien y necesito su favor, porque Él es santo. Entender de que cuando yo vengo a la presencia de Dios, me vengo a encontrar con un Dios santo. Por eso yo me tengo que comenzar a alinear a lo que Dios desea, al tiempo de adoración. Y Dios me hablaba con respecto a esto. Entender que nos tenemos que alinear a un tiempo de adoración real delante de su presencia. Porque cuando nosotros entramos en ese terreno, comenzamos a tener ese corazón de niño que es agradable delante de Dios, que creen, que se aferran, que aman, que se sueltan, que no necesita que lo estén empujando porque con libertad entra a la presencia de Dios. Amén. Así que yo le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 4, y podamos tratar este tema de la adoración. Juan, capítulo 4, 19 al 26. Cuando usted encuentra el capítulo 4, ¿cuál es el título que encuentra ahí? En el capítulo. Jesús y la mujer samaritana. Jesús y la mujer samaritana. Más o menos es un pasaje que tal vez hemos compartido, hemos leído, lo hemos visto. Por regla general, más o menos sabemos por dónde vamos, sí. La historia, la conocemos. ¿Amén? ¿Están ahí, hermanos? Amén. ¿Amén? Ahí estamos. Pensé que algunos se había quedado en el camino medio dormido. La idea es poder entender que ingresamos a este pasaje, que más o menos lo conocemos, pero yo quisiera rescatar algo en lo cual el Señor habló a mi corazón en relación a este tema de la adoración. Amén. Del 19 dice, le dijo la mujer, venía la charla de la mujer samaritana con el Señor, cómo el Señor le habló y le dijo, llama a tu marido. No tengo marido. El Señor le habla y le dice, sí, es verdad, porque has pasado por varios, o hay varios personajes en tu vida. ¿Y qué es lo que dice la mujer? Cuando el Señor trata con respecto a este tema es porque le llama a conciencia. Comienza a tratar con ella y surge una convicción en el corazón. No estaba tan bien ella. Entonces, a partir del versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Nosotros sabemos que el texto anterior a esto, o sea, el contexto, nos habla de cómo Él se encontró con esta mujer, tuvo esta charla, y si nosotros lo tomamos por completo el texto, cuando el Señor le hace este diálogo en relación al marido, y hay convicción en la mujer,
y automáticamente el tema cambia. Yo no sé si presta atención, pero la mujer venía hablando de ella, de lo que hacía, que venía a buscar agua, el Señor le pide agua, entran en esa profundidad y el tema gira en relación a la adoración. ¿Por qué? Porque esta mujer entendió que había autoridad espiritual en la persona con la que estaba conversando. Algo espiritual estaba ocurriendo ahí y ella dijo, esta es mi oportunidad para aclarar algunos temas. Y cómo esta mujer, que tal vez no tenía una buena vida, podríamos decir, en lo profundo de su corazón, el tema que le intrigaba era la adoración. Y qué bueno es, hermano, poder aclarar, y qué importante es poder retomar una y otra vez el tema de la adoración, porque es fundamental dentro de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, cómo nosotros adoramos, cómo nosotros nos rendimos delante de la presencia de Dios. Y el Señor me hablaba con respecto a esto, que es tiempo de agradar a Dios con nuestra adoración. Si nos alineamos a los tiempos de Dios, tenemos que comprender que es tiempo de agradar a Dios con nuestra adoración. No basta solo con venir y entonar unos coritos, ¿no? Nosotros, sin darnos cuenta, generamos rutina. Y hay algunos que ya ingresan a esa rutina. Bueno, sí, bien, hermano. Quien vaya a dirigir va a cantar 2 coros, el tercero es lento, y después a la palabra. Y después está la palabra, y después tenemos un coro lento, ¿no? Y al lento le llamamos adoración, y luego ya después nos vamos a la casa. Pero ¿es eso lo que Dios espera? ¿Es eso agradable realmente delante de Dios? Esto es lo que yo tengo que meditar en este tiempo. Porque si yo me quiero alinear a los tiempos de Dios, yo tengo que entender que tiene que haber cambios en mi conducta, cambios en mi estilo de vida, porque yo quiero agradar al Señor. ¿Amén? Porque si nosotros hablamos de que Cristo viene, ¿amén? Encontrarnos con Cristo, ¿qué significa? No solamente que nosotros vamos a experimentar el total de nuestra salvación al encontrarnos con Él, sino que en ese momento también el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo que te regalé? ¿Qué hiciste con la oportunidad de servir? ¿Qué hiciste con la libertad que te regalé? Porque hay otros lugares donde no tienen la libertad que nosotros tenemos. Y a veces, sin darnos cuenta, desperdiciamos tiempo, oportunidades, aún dinero, en lo económico, porque invertimos en otras cosas y no en venir a estar delante de la presencia de Dios. Por eso el tiempo de agradar con nuestra adoración es un tiempo de tomar decisiones de cambio también. Amén. Y el Señor me hablaba justamente con esto, que la adoración tiene que ver con reverencia, con respeto, con amor, con obediencia a Él, con obediencia a su palabra. ¿Y cómo nosotros podemos adorar de manera agradable? Primero, lo que me enseña este texto y la conversación específica que nosotros estamos tratando es que arrancó un tiempo donde justamente no importa el lugar donde hagamos nuestra actividad de adoración, podríamos decir, o nuestro tiempo de adoración. Ya no importa el lugar. Porque fue lo que ella le cuestionó, fue lo que ella preguntó. Esta mujer, al darse cuenta que estaba frente a alguien con autoridad espiritual, hace la pregunta, ¿de dónde era correcto adorar? Dice, ¿es donde nos habían enseñado o es en Jerusalén? ¿Qué dice el 20? Y si alguien tiene otra versión, mejor. ¿Qué dice el versículo 20? Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Entonces había ahí una controversia y había algo que a ella le llamaba la atención. Ella, a pesar de la vida que llevaba, ¿no?,
albergaba en su interior el deseo de adorar a Dios, sino porque iba a preguntar esto. En un momento recuerdo yo que hablé que esto podía ser una especie de escape a la conversación profunda del Señor. Pero si nosotros miramos, es como aprovechar la oportunidad. Ella reconoció que estaba hablando con alguien con autoridad, porque le habló de su vida sin conocerla. Y ella aprovechó la oportunidad. Ella dijo, me parece que es profeta. Entonces, ¿qué mejor que aprovechar esa oportunidad para hablar con él y sacarse todas las dudas? ¿Cuál era una de esas grandes dudas que ella tenía? ¿Dónde era el lugar correcto de adoración? Dice, nuestros padres nos enseñaron que era en este monte. Ella era, ¿dónde estaba? En Samaria. En Samaria había un lugar de adoración, un monte donde habían erigido justamente un altar. Y ellos decían, este es el lugar de adoración. Pero la palabra nos enseña de que el lugar de adoración era en Jerusalén. Entonces, por lo que le habían enseñado, ella decía, es este lugar. Pero ¿cuál es el lugar correcto? A través de la historia, esa idea empecinada de dónde debía hacerse, llevó a los judíos a cultivar el celo por lo santo y agradable delante de Dios. ¿Dónde era el lugar correcto? Y ellos era a rajatabla, Jerusalén. Era el lugar de adoración, era lo que Dios había establecido, era donde estaba el centro de adoración, donde ellos tenían que asistir para el tiempo de las fiestas solemnes. Jerusalén. Ellos tenían que asistir ahí. No importa dónde se encontraran, esparcidos o viviendo o trabajando, cuando llegaba el tiempo de la fiesta solemne, ellos se dirigían a Jerusalén. ¿Amén? Y el tener permítanme decir, o usar la palabra exageración, de dónde era el lugar, a ellos les llevó justamente a ese celo santo. ¿Qué es el celo correcto? ¿Por qué? Porque es lo mismo que hoy nosotros presentemos esto. ¿Dónde es el lugar de adoración? El mejor lugar es estar en la casa de Dios. Pero hay alguno que puede decir, no, pero yo quiero estar en mi casa. Yo quiero irme, no sé, a la orilla del río. Y yo levanto mis manos y adoro y me encuentro con Dios, ¿no? Pero hay un lugar establecido. Eso llevó al pueblo de Israel a tener ese celo por dónde debía de ser el lugar de adoración. Ahora, ¿por qué los samaritanos tenían este lugar? Porque justamente ellos se les había enseñado de esta manera. La gente que tenía conocimiento de la palabra les había enseñado que era ese lugar, que no tenían que ir hasta Jerusalén. Y de ahí la controversia. Fíjese lo que dice el Salmo 122. Si alguien lo puede leer, 122 del 1 al 4. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de paz. Entonces, ¿dónde? Dice, yo me alegré con los que... ¿Con quién? Con los que me decían. A la casa de Jehová. ¿Dónde estaba la casa de Jehová? En Jerusalén. El centro de adoración era Jerusalén. Pero los samaritanos lo hacían en otro lugar, en Samaria, en un monte. La respuesta de Jesús dice, créeme mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a esta contraversión, sin tener que venir a este monte, ni ir a Jerusalén. Y otra versión dice, se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. La mujer tenía una preocupación, ¿dónde era el lugar correcto?
La respuesta de Jesús fue: llega el momento y la hora es. ¿Cuál era la hora? Del sacrificio que iba a ocurrir, que iba a romper con todo lo establecido, con todo lo que era tradición, con todo lo que ellos se regían como a rajatabla. El Señor le dice: ya no va a importar el lugar. Y lo primero que el Señor me hablaba es con respecto a las personas que se pueden llegar a encontrar confundidas. ¿Por qué? Porque le enseñaron mal, porque le dijeron cosas que los llevaron a confundirse y a extraviarse. El tiempo se había cumplido, por eso el Señor dijo: llega la hora y la hora es. El lugar donde se adora ya no sería relevante, no era el todo, sino la acción misma. ¿Por qué? Porque la mujer tenía puesto el énfasis de la adoración en el lugar. Y el Señor lo que quería que pudieran entender, que a partir de ese tiempo, de su llegada y de su sacrificio, ya no iba a importar el lugar, ya no iba a ser controversia el lugar, sino que lo importante delante de Dios es la acción de adoración, la reverencia, el postrarnos delante de su presencia, el buscarle a Él. Amén. Por eso nosotros como pueblo tenemos que comprender, no importa el lugar. Hoy estamos acá. Antes de esto, ¿dónde estábamos? En un sindicato, no estábamos en un templo. No estábamos en un templo erigido como tal. Era un salón. Antes de eso, ¿dónde estábamos? En otro salón, más chiquito, en un comunitario. Entonces lo importante, hermanos, no es el lugar específicamente. Dios no viene a buscar un lugar, Dios viene a buscar la adoración de su pueblo. Por eso nosotros tenemos que aprender a comprender y a entender que lo que Dios espera, lo que Dios busca, es la acción de adoración. Es la acción de adoración. Por eso nosotros tenemos que aprender a adorarle. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos. Yo no sé cuánto tiempo más queda hasta la venida de Jesucristo. No tenemos autoridad. Nadie tiene autoridad para poder decir: esta es la fecha. Esta es la fecha. Yo he escuchado casi a fin de año que en Estados Unidos se reunieron teólogos, ¿no?, cristianos, evangélicos, y han puesto un año de la venida del Señor. La realidad es que nosotros no tenemos autoridad para poner fecha. Pero ahora lo que implica que llegue tarde o temprano ese momento va a ser que cuando nos encontremos con Él vamos a tener que estar ya aprendidos en el terreno de la adoración. Porque si no, ¿qué vamos a ir a hacer? ¿Qué vamos a hacer si no? Presentarnos delante de Él y hacer ¿qué? Adorarlo. Hoy es el momento de aprender. Hoy yo tengo que aprender a adorarle a Él. Amén. Amén. Lo segundo que el Señor me hablaba con respecto a este pasaje es que nosotros tenemos que entender a quién adoramos. Cuando el Señor Jesús le dijo: ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos. ¿Qué le parece a usted este pasaje o lo que dijo el Señor? ¿Suena un poco despectivo? ¿Suena fuerte? ¿Por qué creen que el Señor dijo esas palabras? Y le hago pensar un poco. ¿Le llamó la atención quizás o nunca lo había visto? Porque a veces puede pasar que leemos un pasaje y hay algo que no nos llama la atención, pero en otro tiempo el Señor nos capta la atención. Y yo le voy a ser sincero, hermano, este pasaje lo he leído muchísimas veces y lo he predicado muchas veces también. Pero si hay algo que me cautivó fue esta frase. Yo dije: ¿por qué le habló así, pobre mujer? ¿Pero por qué le habla de que ustedes no entienden? Nosotros sí entendemos. Porque acá hay algo que tiene que ver con la historia del pueblo de Samaria, que quizás para nosotros no es tan sabido. Y es el hecho de que los samaritanos, el pueblo de Samaria, solamente tenían como palabra de autoridad o escritura el Pentateuco. Cuando los judíos tenían lo que para nosotros es todo el Antiguo Testamento.
¿Qué encontramos en el Antiguo Testamento nuestro? El Pentateuco, los históricos, los poéticos y los de profecía, ¿no? Que tenemos a los distintos profetas. Todo el Antiguo Testamento. Los judíos tenían presente lo que nosotros hoy tenemos como Antiguo Testamento. Los judíos no tienen presente el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos, permítame decirlo así, como una revelación mayor, porque conocemos a Jesucristo. Nuestros ojos han sido abiertos y para nosotros no hay vuelta, pero para los samaritanos en ese tiempo solamente tenían presente el Pentateuco y lo otro lo consideraban como que no era un libro de autoridad. El Pentateuco. ¿Qué dije yo? ¿Qué es el Pentateuco? Génesis, ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de nuestra Biblia. A eso se le llama Pentateuco. Perdón, claro, a veces uno ya lo da por entendido y no sabemos lo que es el Pentateuco. Los 5 primeros libros, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Hasta Deuteronomio en nuestra Biblia a eso se le llama Pentateuco, ¿sí? Que los judíos lo tenían, pero era a rajatabla, palabra de Dios, porque por tradición decían que lo había escrito Moisés, todo el escrito, ¿sí? Entonces eso era totalmente incuestionable. Para ellos todo lo que decía ahí se debía de cumplir, se tenía que tener presente. ¿Amén? Ahora nosotros tenemos el Pentateuco y todo lo que es considerado el Antiguo Testamento, que los judíos también lo tenían. Pero los samaritanos, vuelvo a repetir, no. Es más, los samaritanos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, por una cuestión de enseñanza, ellos tenían una tremenda confusión. Y acá es donde nosotros tenemos que tener presente cuán importante es la enseñanza de la palabra de Dios. Es conocer las Escrituras. Es conocer lo que justamente esto, por ejemplo, si nosotros hablamos de Pentateuco. Si yo tengo algunos meses en el Señor, es entendible de que tal vez no conozca. Pero si ya tengo un año en el Señor, yo tengo que entender que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces yo, en mi crecimiento, tengo que comenzar a conocer la palabra de Dios. Porque si yo no conozco la palabra de Dios, puedo caer en errores como esta mujer. Por eso ella tenía en su corazón, en realidad, ¿dónde es el lugar de adoración? Entonces el Señor le habló con respecto a que ya no era importante el lugar, sino a quién adoramos. Ahora, por más que el verdadero lugar de adoración era Jerusalén y no ese monte, llegaba un tiempo donde ese tipo de discusiones acerca del lugar correcto ya no iban a tener sentido. Pero vuelvo a repetir, tenían que conocer las Escrituras. Por medio de la obra de la cruz, quedarían libres de esta restricción del lugar correcto y eso ya no iba a ser motivo de discusión. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, fíjense que esta mujer que se encuentra con Jesús, que le reconoce como alguien de autoridad y que comienza a sacarse la duda del lugar de adoración, porque más allá, vuelvo a repetir, de la vida que ella tenía, en su corazón estaba el deseo de adorar a Dios. Y esto a mí me llevaba a pensar, hermanos, a cuántas personas hay fuera de este lugar o fuera de las iglesias. Quizás, permítame decirlo así, delante de la vista del creyente, llevando una mala vida, pero que si nosotros nos acercamos a hablarles, quizás en el corazón igualmente tienen el deseo de adorar a Dios. Y nosotros tenemos que ir con una respuesta clara, como el Señor Jesús le dio una respuesta a esta mujer. No es que el Señor dijo, a ver mujer, déjame que vaya a investigar. Déjame que vaya hasta la sinagoga, agarro algunos libros, comienzo a leer y después te doy una respuesta. Tenemos que estar preparados como hijos de Dios.
Tenemos que estar preparados para dar una respuesta a aquellos que demandan en nuestra fe o a aquellos que están quizás confundidos en su fe, porque les enseñaron mal, porque les enseñaron la palabra totalmente tergiversada. ¿Podemos encontrar gente así? Sí que podemos encontrar. Y usted y yo somos parte de aquellos que tienen que dar una respuesta clara. Fíjese lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Y si usted lee este pasaje del primer versículo hasta acá, se va a dar cuenta que las palabras duras que el Señor comienza a dar a través del profeta, está dirigida al sacerdocio. Está dirigida a aquellas personas que tienen o que tenían en ese tiempo la capacidad, la autoridad de enseñar. Porque ellos, conociendo, entendiendo y teniendo el tremendo privilegio de conocer la palabra de Dios, enseñaron mal. Y ¿saben qué, hermano? Nosotros hoy nos encontramos en un tiempo donde hay muchos lugares donde se enseña mal la palabra de Dios, donde se enseña tergiversada, donde se enseña para manipular a la gente, donde se enseñan doctrinas mezcladas con otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Y de ahí arranca el misticismo, y de ahí arrancan las sectas, y de ahí arrancan esos lugares que terminan aislándose del mundo. Muchos lugares donde la palabra se enseña totalmente mal. Por eso el Señor le dijo al sacerdocio que lo iba a quitar de ese lugar de privilegio. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros hoy somos una nación de real sacerdocio. ¿Amén? Amén. ¿Entiende que usted es un sacerdote? Amén. Amén. No es que, yo no soy pastor, no soy líder, eso es para los líderes, para los que están ocupando un lugar de autoridad. No, la palabra de Dios dice que nosotros somos nación santa y real sacerdocio. Usted y yo tenemos la autoridad de enseñar la palabra de Dios, pero para eso tengo que conocerla. Yo no puedo ponerme a enseñar cualquier cosa. Por eso es importante, y por eso usted domingo tras domingo me va a ver también con un papel, porque me tomo el tiempo de investigar. Yo no le voy a decir una palabra y nunca va a encontrar a alguien que se pare en este lugar a decir una palabra que mínimamente no la leyó, no la estudió, no buscó en otras versiones para poder entender, y no hacerle decir al texto lo que tengo ganas de decirle. Por eso, hermanos, tenemos que entender que este es el tiempo de alinearnos con los tiempos de Dios, conociendo la palabra, porque muchos van a perecer. Y podemos encontrarnos con personas como esta mujer, que tienen el deseo genuino en el corazón de adorar a Dios, pero le enseñaron mal, y le tenemos que ayudar, le tenemos que enseñar, le tenemos que corregir. Por eso tenemos que conocer la palabra, que nos libra de errores, de costumbres a los cuales también nos aferramos, de estilos o formas que consideramos correctos al momento de adorar. Ah, no, porque a nosotros nos enseñaron así, la adoración tiene que ser así. Y si no lo hacemos así, no es adoración. No, hermanos, tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Y lo tercero que Dios ha hablado en mi corazón con respecto a la adoración es que tenemos que adorar del modo agradable delante de Él. ¿Hay un modo agradable delante del Señor? Sí, la palabra lo dice acá. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este texto que nosotros encontramos acá
no solamente es parte de una respuesta y de una enseñanza a esta mujer que quería conocer dónde era el lugar correcto de la adoración, sino que es un principio espiritual. Es un principio espiritual que atraviesa todos los tiempos hasta que venga Jesucristo otra vez. ¿Qué es lo que Dios espera? Que le adoremos en espíritu y en verdad. Esto, vuelvo a repetir, es un principio espiritual. Jesús dijo, pero llega la hora, y ahora mismo, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre, lo harán de un modo, dice otra versión, de un modo verdadero, conforme al Espíritu. Y lo primero que nosotros tenemos que destacar de esta frase es que llega el tiempo, o llegó el tiempo. A través de la persona de Jesucristo cambió lo que significaba la adoración. En el Antiguo Testamento, la forma establecida para acercarse a Dios, para poder agradarle a Él, para tener, digamos, momentos de adoración, estaban establecidos por medio de ¿qué? ¿Qué era lo que hacían? Sacrificios. Diferentes ofrendas, algunas eran sacrificios de animales, otras eran, ¿no es cierto?, de lo que era el grano, la harina, el aceite, que se traía, que se derramaba, algunos se quemaban, otros se presentaban delante del sacerdote, el sacerdote los bendecía, y esa era la forma. Ahora, la actitud tenía que estar acorde con lo que se estaba haciendo, pero ahí es donde hubo un desbarajuste, podríamos decir, un desequilibrio en el pueblo judío, porque muchas veces la gente decía, bueno, vamos, llevemos la ofrenda, llevemos el cabrito, llevemos el ternerito, y listo, ya está. Y comenzó a haber un tiempo donde el Señor dijo, me trajiste lo que estaba dañado, lo que estaba tuerto, lo que estaba quebrado, animales que tenían que tener una forma perfecta delante del Señor, donde ellos también cuando traían el animal tenían que casi convivir un tiempo porque tenía que haber un sentimiento, un compungimiento al momento de traer la ofrenda. Y sin embargo ellos pasaron por encima todo eso. Recuerda cuando Jesucristo se acerca al templo y ve lleno de mercaderes el templo, ¿qué es lo que hizo el Señor? Tiró todo. Agarró un látigo, no, y uno dice, ay, pero Jesucristo, ¿cómo va a ser eso? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué tenía ese enojo santo? Justamente porque estaban desvalorizando lo que era la adoración, lo que era presentarse delante de Dios. Aún el pobre más pobre podía adorar a Dios. Dios había dado todas las opciones, pero todo eso tenía que venir como de la casa. Al hacer un mercado ahí, la gente iba y no tenía nada puesto en el corazón, porque es más, algunos decían, bueno, yo tengo plata, pero voy a dar la ofrenda del pobre. Y a veces no hay una actitud correcta con respecto a esto. Nos olvidamos que lo que estamos haciendo, el Señor lo ve, el Señor lo tiene presente, y quizás nadie lo ve, y quizás nadie puede ver el corazón del hombre, pero acá es donde el Señor dice, el modo tiene que ser verdadero. Tiene que ser verdadero. Hablamos de un tiempo donde la adoración cambiaba. Y ese tiempo ahora tenía que ver con lo verdadero, con lo genuino. Me gusta esa palabra, hermano. Genuino. Tiene que ser genuino. ¿Y saben qué, hermano? Nosotros no podemos fingir en nuestra adoración. Expresar externamente lo que en realidad no está ocurriendo en nuestro interior. Y saben que, hermano, a veces somos tan geniales en hacer esto. Hola, ¿cómo andás? Bien. Mentira, está mal, la cara tiene allá larga. Y a veces nosotros mentimos, pero de una manera tan profesional. Y a veces creemos que lo pasamos a Dios, ¿no? Como que Dios no se va a dar cuenta. Adoramos, pero adoramos enojados, adoramos con mal humor, adoramos porque hace calor, porque hace frío, nos ponemos mal.
Cuando es un momento especial delante de la presencia de Dios. Más allá de lo que ocurra a nuestro alrededor. Pero a veces nosotros fingimos. Ahora, hermanos, yo le veo la cara y a veces por la cara puedo sacar algo, ¿no? A veces uno ahora con el tema del barbijo no le veo tanto la cara. Pero ¿sabe qué, hermano? Al Señor no le podemos mentir. Al Señor no lo podemos hacer tonto, permítanme usar esta frase. Nunca le vamos a poder hacer creer al Señor algo que en realidad en nuestro interior no ocurre. Por eso el Señor dice, llega el tiempo en que la adoración tiene que ser genuina, tiene que ser verdadera. Ya no basta solo con traer una ofrenda sin importar lo que pasa en el corazón. Ya no importa venir y estar, porque a veces creemos que con el venir y estar y el cumplir. Venir, estar, cumplir y me voy. Ya está con Dios. No, no está. Porque el Señor espera de mí adoración genuina, adoración verdadera. Que yo venga con el corazón contento a la casa de Dios. Y ¿sabe qué, hermano? Esto implica trabajo. Y yo lo entiendo, Yo lo entiendo que usted puede venir cansado, agotado, que anoche, no sé, quizás estuvo en un cumpleaños o estuvo en una actividad, se acostó tarde, le costó levantarse. Algunos vienen con la sábana marcada. Lo entiendo, hermano, porque a mí también me pasa. O me puede pasar. Pero lo importante es que en mi corazón haya o esté la actitud correcta. Que mi adoración sea genuina. Que al momento de llegar acá pueda decirle, Señor, estoy medio cansado, pero quiero adorarte. Ah, cómo cambia, hermano. Cómo cambia el corazón. Cómo cambia cuando nosotros somos genuinos, ¿no? Cuando nosotros nos dicen cómo está, y no, la verdad que no estoy muy bien, pero estoy acá. Estoy firme, quiero estar. Quiero adorar al Señor. Y ahí es donde yo no necesito que alguien me esté dando, ¿no? Vamos, hermano, adore. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Había un hermano que yo le ponía mucha garra a la alabanza, ¿no? Y decía, a su nombre. Y usted tenía que poner, gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su gloria, más gloria. Y generaba frases así como para animar al pueblo. Y terminaba agotado el hermano, transpirado, ¿no? Porque le ponía onda, garra. Pero cuando yo vengo con la actitud correcta a la casa de Dios y entiendo de que yo vengo a entregar adoración genuina y verdadera, yo puedo decirle a Dios, Señor, no sé, no me encuentro tan bien, pero quiero adorarte, ¿no? Poder ser como el niño, ese niño que llega a la casa de Dios y que comienza a decirle, Señor, así estoy. Yo estoy así, pero quiero adorarte. Y si tengo que llorar, y bueno, voy a llorar delante de tu presencia, no importa. Pero quiero que me hables, quiero que me escuches, quiero entregarte adoración. Yo no sé cuándo Cristo viene, pero ¿qué pasaría si viene en esta tarde? Y usted no entregó el 100% en su adoración. Se perdió la oportunidad, hermano. Por eso cada día, cada momento es una oportunidad. Es una oportunidad para entregarle todo al Señor, el 100% de nuestro ser. ¿Amén? Amén. Una adoración de verdad, una adoración genuina. Y lo segundo, el modo agradable y aceptable para el Padre en relación a la adoración es que debe ser justamente espiritual. Tiene que ser espiritual. No son solamente palabras. No son solamente canciones, no son solamente acordes. Tiene que ver con la obra del Espíritu. Tiene que ver con el tiempo que yo paso delante de la presencia de Dios. Yo vuelvo a repetir, yo sé que puede pasar que a veces uno se queda dormido y viene y no se toma mucho tiempo. Pero qué importante, hermano, que cuando usted venga a este lugar, venga ya de estar en la presencia de Dios. Ah, pastor, me está pidiendo mucho. Yo me levanto y salgo corriendo. Pero sabe que el beneficiado soy yo. El beneficiado es usted. Si usted se toma un tiempo de poder hablar con Dios, de poder adorarle, de poder presentarse con tiempo y decirle, Señor, voy a tu casa.
porque quiero adorar, porque quiero encontrarme con mis hermanos. Me da alegría encontrarme con mis hermanos. Me da alegría poder adorar y escuchar las voces de los hermanos cantando. Y tal vez el que tengo al lado no afina también. Pero lo importante es la actitud del corazón, porque es genuino, porque es real, porque es verdadero. Amén. Y la obra del Espíritu Santo está sobre su vida. Por eso también buscar la obra del Espíritu. Cuando yo estoy justamente impregnado de la presencia de Dios, todo lo que diga, esté entonado o no, va a ser adoración delante de Dios. Por eso la respuesta del Señor a esta mujer fue: no importa ya el lugar, ya no va a ser motivo de discusión el lugar. Hoy estamos acá, hermano, pero quizás mañana tengamos que estar otra vez en nuestra casa, adorando. O tal vez nos digan: bueno, no, hasta acá llegamos. Bueno, iremos a una plaza, hermano. Iremos a algún lugar, algún patio de una casa, alguna plaza, algún lugar público. Pero no importa el lugar, lo importante es adorar. Y que nuestra adoración sea verdadera. Que nosotros podamos ser reales y genuinos con el Señor. Y que haya vida del Espíritu, hermano. Que sea espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra dice: Dios es Espíritu. Yo no le puedo entregar algo carnal a Dios. Yo no le puedo entregar, si yo solamente canto, solamente porque yo afino y yo tengo una voz, soy Pavarotti cantando. Puedo venir y cantar y hago tonos y subo y bajo con mi voz. Pero si no hay obra del Espíritu, queda acá en el cielo raso, porque es carnal. Y la palabra dice: lo que Dios espera es adoración en espíritu y de forma genuina. Amén. Por eso, hermanos, fíjense que estamos hablando de algo que parece que ya lo sabemos, pero nunca está de más volver a retomar este tema. Y que nuestra adoración en este tiempo puede estar alineado conforme a lo que Dios desea. Y que cada vez que adoremos al Señor, le agrademos y algo ocurra en este lugar. Amén.